Buenos días amigos y amigas, bienvenidos todos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica, que estamos como siempre para nuestro compromiso habitual a esta hora hasta las 9 de la mañana por todos los lugares donde ustedes verán ahora que los muchachos lo van a poner ahí. Nos pueden seguir además del 14, todo eso. Eso aparecerá En su en cualquier momento. momento, aparecerá, ¿verdad, Jorge? Bienvenidos a bordo, Ahí amigos está, están televidentes. pendientes. Sí, sí. Nuestro saludo y afectuoso en este contacto con ustedes a través de Geopolítica. Y pueden seguirnos a través de las diferentes plataformas. Ustedes ven este programa de madrugada, nuestros amigos en Europa, nuestros amigos en Estados Unidos, nuestros amigos en toda América. Nuestros amigos en En Australia. Australia, exactamente, en Canadá. En todos los países geopolítica llega y toca por los temas que tratamos y en el ámbito internacional, ¿cómo comenzamos? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Vamos a comenzar, como diría Pedro Grullo, por el principio. Vamos a comenzar siempre de afuera hacia Mira, adentro. estamos hoy cumpliendo 10 años de la muerte de uno de los escritores y poetas más conspicuos que ha dado, de más impacto, ganador del premio Nobel, el Gabo, Gabriel García Márquez, un 10 años ya. 17 de 10 años, una década de su muerte, que se destacaba por ese uso de la flor amarilla en la solapa de su Sí, saco como muy bien, simbología, el amarillo de la creatividad y de sus aportes a la literatura latinoamericana. muy bien. Y a Y, propósito, y es una década, pero a cualquiera le pasan 100 años de soledad. sí, a propósito, Netflix ya terminó y va a poner en su plataforma el 100 años, una producción, una serie basada en 100 años de soledad. Imagino que va a ser una serie importante. Que ojalá no ocurra como una película que se hizo sobre el libro La Casa de los Espíritus de Saber Isabel Allende. Allende. Y yo cometí el error de ir a ver esa película y voy y me encuentro que están todos los personajes menos el principal, que es Esteban Trueba, el padre de el esposo de Nivia del Valle, hija de toda el Isabel del Valle, de todo lo del Valle. Esteban Trueba no aparece no está recreado el personaje. Esperamos que no ocurra eso con... La transición siempre son complicadas cuando se pasa de la literatura al cine, Sí, pero que o el guión, los debe guiones. reflejar lo que es. Exactamente, pero siempre se pierden elementos porque en la cinematografía siempre hay un concepto de que muchas cosas que están narradas se pueden apreciar con la imagen. En una tarde lluviosa, a la orilla del mar, Sí. el protagonista fulano de tal estaba conversando, eso no te lo ponen, lo que te ponen al protagonista cerca de una playa. Y tú Sí, te imaginas toda la narrativa que hace el autor. Y sí, por eso se pierden. Pero hay algunas que... pero si no sale José Aurelio Buendía no tiene ningún es sentido. difícil. Y si no salen los gitanos que iban siempre, todos los años con su bulla y vendiendo cualquier cantidad de porquería. Sí. Hay, Entonces no... hay muchas series y películas que han tenido gran impacto que vienen de la literatura, pero hay otras que honestamente se han perdido en poder lograr transmitir toda la emoción y el mensaje que tiene el contenido del libro. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel José Aurelio Buendía habría de recordar el día que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces Macondo era una aldea de 20 casas, bañado por un río, con
con piedras que parecían huevos prehistóricos. Así Mira, comienza 100 años de sí. soledad. A propósito, anoche fue la puesta de la segunda versión o la segunda edición del libro del consultor jurídico Antoliano Peralta en la Biblioteca Nacional del Centro Cultural Juan Pablo Duarte. Allí se dieron cita los más graneados de la jurídica dominicana y, claro está, de los funcionarios públicos relacionados con el tema, de jurisprudencias y otros temas, o temas jurídicos, otro tema, algo así es la exposición del libro. Estuvimos por allí compartiendo y nuestras felicitaciones al michero, Antoliano Peralta. Sí, michero. Bueno, entonces, bueno, una película también basada en un libro, en este caso dominicano, La fiesta del chivo. Que si el libro fue malo, la película fue peor. Ese es uno de los Sin de las embargo, peores obras que tiene el Nobel. Sin embargo, El Nobel. pero sin embargo, la fiesta del chivo, como obra de teatro, tiene una exposición en América del Sur fuera de serie. Me tocó en una ocasión, en un evento en Lima, Perú, estaba en escena la obra y se acercaba a mí unas cuantas personas que habían visto la obra y me dice, pero ven acá, y realmente en República Dominicana ocurrieron todos esos hechos descritos y que Trujillo y el jefe tenía... Es un libro malo. Y yo le decía, él se quedó corto. Hay mucho más. El jefe tenía unas influencias mucho más poderosas de lo que usted se puede imaginar. Sí, pero es una novela horriblemente mala. Lamentablemente, viniendo de una pluma como Vargas Llosa. Pero hermano, una porquería. Es que es el tema que lo apasiona. Entonces, los dominicanos tendemos a dividirnos. Tú verás que cuando pasen 100 años de soledad de esa obra, logrará ser muy impactante en todo el ámbito literario, porque la obra en sí encierra muchos pasajes que muchas personas se sienten identificadas y otros se sienten excluidas, especialmente de la sociedad dominicana, porque es una descripción de lo que fue la época de Trujillo. Curianita, una joven que el papá era funcionario y que fue de las ofertas que se le llevó al jefe. Urania Cabral. Urania. Hija de... Es hija él quería reflejar ahí a una hija de Mario Fermín Cabral, que fue presidente de la Cámara de Diputados, dicho de pasada, el abuelo de Peggy Cabral. Sí. Que fue presidente de la Cámara de Diputados. El autor... Mario Vargas Llosa. El autor de esa aberración de que le cambiaran el nombre de la capital y le pusieran el de Trujillo, Mario Fermín Cabral. Pero lo que pasa es que Mario Fermín Cabral era santiaguero. Sí. Entonces los santiagueros se habían olido un movimiento que tenían los capitaleños para cambiarle el nombre a Santiago. Entonces él se adelantó y como tenía la Cámara de Diputados, presentó el proyecto de ponerle a Santo Domingo. Esa es una maldad que ustedes no quieren hacer a nosotros, pero son de las cosas que se daban en el régimen de Trujillo, que tenía una connotación histórica muy de enfrentamiento entre sectores y grupos. Así es. De manera callada. Bueno, entonces ayer, ya pasando a un tema más duro, ayer aterrizaron en Tel Aviv, la capital de Israel, varios cancilleres el de Inglaterra y varios de la Unión Europea, pidiéndole al primer ministro Benjamín Netanyahu que no reaccione a la reacción de Irán, de esa lluvia de drones y proyectiles balísticos que envió Irán a una parte, en la zona sur de la capital. Ese es Caramuza. Una escaramuza. Entonces, una escaramuza con intenciones de no tener resultados. Es simplemente sí, puede mostrar lo que tiene. No, y justificar parte de que no hicimos nada. Sí, nosotros reaccionamos. No, y también demostrar la capacidad que tiene, que puede llegar allá
al territorio israelí. Entonces esos cancilleres fueron a pedirle a Netanyahu que no reaccione por el peligro que implicaría una escalada, porque si ya Irán demostró esa capacidad, no es que tenga una superioridad bélica frente a Israel, es que tiene una capacidad bélica. Lo de cuál tiene más, eso es irrelevante. Lo importante es la capacidad que demostró Irán. Entonces, Estados Unidos, que ayer salió una información del New York Times diciendo que los americanos estaban encojonados con Netanyahu porque no le avisó de que iba a bombardear el consulado de Irán en Damasco, la capital de Siria. Bueno, pero y si es un país que se gobierna, entre comillas, no tenía que informarle nada a los americanos, pero bueno, ellos están incómodos con eso. Pero ya le han dicho de varias formas, de las formas que suele usar Estados Unidos, que no reaccione. Y entonces ya con esta visita de funcionarios importantísimos de la Unión Europea y de Inglaterra, del Reino Unido, persuadiéndole de que no, de que busque la vía de cómo responder, pero que no lo haga en la magnitud que quiere hacer el gobierno israelí, porque los iraníes tienen la tecnología militar, los propios servicios de inteligencia de Estados Unidos y de otras potencias saben y han determinado que Irán tiene el uranio enriquecido hasta un 70-75%. Esa es la base para el desarrollo nuclear. Y cuando ese desarrollo está en un 75%, el 25% es cuestión de días para armar una bomba. Entonces, no sigan escuchando al diablo, que el diablo no necesita que lo escuchen mucho, ¿eh? Siempre está dispuesto a andar con su tridente listo para enganchar a la gente, así que no fuñan con tanto. No tienten tanto a la suerte, que la suerte a veces se acuesta y se olvida de todo el mundo, así que no fuñan tanto, por favor. Esa es parte de la información de lo que está ocurriendo en ese Medio Oriente y en toda esa zona, donde las escaramuzas y las informaciones que llegan para nosotros que estamos desde el otro lado, mirando el escenario y dando las informaciones de lo que informan cada uno de los sectores. Ahora la guerra es mediática, en la cual cada sector está poniendo sobre la prensa o sobre la población mundial las informaciones de los intereses, de las condiciones de lo que se quiere. Porque Israel en su gabinete de guerra, que también estuvo previamente reunido, así mismo como en la Unión Europea estuvo haciendo una reunión para tratar el tema, y fue de donde salió la información de que esos dos emisarios acudieran con la finalidad de persuadir a Israel y a Netanyahu, porque ellos saben cómo juegan de pesado los israelitas, y hay que ver cuál ha sido la respuesta de esa visita, porque los emisarios salieron de allí sin una conclusión muy firme de cuál sería la reacción de Netanyahu y de Israel, que por demás mantiene la condición de un enfrentamiento histórico con Irán desde el 79, en que llegaron los ayatolás. Antes de eso mantenían unas relaciones muy activas ambos países, pero hay que también ver lo que son las reacciones de cada uno de los elementos. Una de las condiciones que hace siempre Irán es que ataca o cierra el estrecho de Hormuz, donde pasa aproximadamente entre un 20 y un 25% de la energía, porque por ahí están Qatar, Emiratos Árabes, en ese Golfo Pérsico, En el Golfo que es de un Omán, estrecho. el Golfo de Omán, está Qatar el estrecho de Omán. de Hormuz. No, el Golfo de Omán,
que también es una parte que tiene mucha influencia. En el de Osmur. Entonces el que estrecho de da Hormuz, que por acceso- donde pasa las cargas, Exacto, en el estrecho de Osmur. ahí sí tiene Irán una en, mayor en el presencia. estrecho de Osmur, que es el acceso desde el mar Arábico a la entrada del Golfo Pérsico. Sí. Y en el entorno del Golfo Pérsico están la gran mayoría de los grandes productores petroleros y de gas. Y siempre, Irán, una de las medidas que siempre toma es cerrar ese estrecho, que es Es un canal. un canal, Sí. un canal natural. Canal natural. Un canal natural que con el otro canal del otro lado de Arabia Saudita y con el canal de Suez se accesa al canal del Mediterráneo. Toda esa zona, eso lo vemos aquí, mira. Ahí está el Golfo de Omán. El Golfo de Omán, Ese- que hay y el Golfo de Omán, en ese entonces- cuerno. Exactamente. Entonces, ahí desemboca hacia el estrecho de Hormuz, que es el paso real de la carga. Y Eso hay es una ¿cómo se llama? Es un terreno minado. No minado. un terreno estratégico. No minado Es un, tenga terreno- mina, un punto estratégico de lo que es la circulación comercial y la pero circulación. además que es muy explosivo, es una zona muy explosiva. Que tú le acercas un fósforo y revienta. Y por eso la importancia de Pakistán, que tiene, y de Egipto, que están ubicados en esos puntos estratégicos de todos los principales estrechos naturales y artificiales. Irán, No Pakistán, Irán. Irán, Sí. Irak, Irán, están todos ahí en ese, porque De lo- al fondo del Golfo Pérsico está Irak. Y del otro lado está, Y del otro lado está- Afganistán y Pakistán, que Afganistán tiene frontera con Irán. Y entonces, y China tiene frontera con Afganistán, que es una parte estratégica para los chinos. Ahí se juega, en ese pedacito ahí, Se juega Ahí la se juega la política paz del mundo. estratégica, la paz estratégica del mundo, y se juega, ahí es donde más espía de un lado y de otro hay. Y unos y otros lo que viven es haciendo la escaramuza del bluff, de intimidar al otro. A final de cuentas, Netanyahu decidirá, porque el Consejo de Guerra de Israel decidió que va a tomar la venganza necesaria. En consecuencia, las informaciones que se tienen de un lado y de otro, por ejemplo, los drones y los misiles enviados por Irán, la gran mayoría, más de un 90%, no tuvieron el impacto, fueron no interceptados. No impactaron en tierra. Y la información previa, tanto Estados Unidos como Europa había advertido y le dio tiempo a organizar. Aparentemente fue una información velada, o sea, cuando el que la va a ejecutar dice, mire, prontamente, o le hace llegar la información con la única finalidad de eso, de que lo interceptaran, porque tanto las fuerzas inglesas, francesas, como de Estados Unidos estaban acantonadas en el área con la finalidad de ayudar y cooperar, con la finalidad de que esos drones no llegaran a terreno. Además, se le dio la advertencia a Jordania, que es por donde tenían que pasar los cielos, de que cerrara sus fronteras aéreas. Y a Emiratos Árabes Unidos y a Qatar. Y a Qatar. Ellos le confiaron que iba a haber el ataque para que tomara sus previsiones. Entonces Inglaterra, que la parte de la tecnología que tiene Israel es de Inglaterra ayudó a derribar algunos de los misiles. Ahora, como estamos en medio de la guerra también mediática, ¿y por qué Israel no muestra la fortaleza hacia dónde estaban dirigidos los misiles? Porque esos misiles no estaban dirigidos a la población civil, estaban dirigidos específicamente a una fortaleza. ¿Y por qué no muestran la fortaleza? Porque los iraníes dijeron, le destruimos la mitad de una fortaleza. ¿Por qué no la muestran? Esa es la guerra mediática. ¿Por qué no la muestran? La guerra mediática. Ahora hay que esperar las reacciones. Porque ese blog de Vamos que, de reacción en reacción. De reacción en reacción. Porque lo que hicieron los iraníes fue reaccionar al bombardeo de su consulado en Damasco. Sí, por las informaciones de Hezbollah, que también está en el área, un consulado donde mueren 2 generales. Imagínense usted, un consulado que no es la embajada,
Un consulado es una oficina de servicio a sus nacionales en esa área. Tenía 2 generales. Era el centro de operaciones de donde Irán Estaban de asesora visita los y generales. sí, estaban de Estaban visita. de visita, Sí, los generales. mira qué lindo. Además, nosotros Mira qué lindo. podemos mandar, Mira nosotros qué podemos lindo. mandar a la embajada en Haití a No, los no, no, generales. perfecto. Porque tenemos la capacidad, Perfecto. la prerrogativa. Pero mira cómo es la inteligencia. Fíjate que esos 2 generales estaban precisamente cuando llegó ese misil que destruyó parte de ese consulado. Esas son las estrategias comunicacionales de un lado y de otro. Sí. No, esto es una oficina para servicio. No, es el centro de operación, de acuerdo a la inteligencia israelí, de Irán en asesoría y en el suministro de armas a Hezbollah. Y Israel estaba recibiendo los ataques desde Siria de Hezbollah. Hezbollah es un grupo armado, Siria no, del Líbano. Los ataques son del Líbano. Del Líbano. Entonces, en esas acciones ahí hay una información cruzada que uno no sabe a quién creer. El Líbano es un país que fue un invento de los europeos. A final de cuentas, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Guerra Mundial y después de la destrucción del Imperio Otomano, la conformación de esas naciones, todas quedaron bajo el control de los europeos y que después se dividieron el mundo, como ellos siempre hacen, regiones, y a Israel le tocó precisamente esa zona de Palestina y toda la zona de donde está posesionado ahora Israel. Sí, sí. Bueno, eso es lo que está pendiente. Netanyahu tiene una grave situación interna. Tiene una oposición feroz. Ambos. Tiene una oposición feroz. Los ayatolás tienen una oposición feroz también en Irán. Es que todos tienen oposición, eso es normal. Pero yo estoy diciendo que recientemente el opositor principal de Netanyahu, que le pidió que hagan elecciones a más tardar en septiembre, dijo que la permanencia de Netanyahu en el gobierno es un peligro para los israelíes. Porque es un tipo provocador. Es un tipo que tiene un cementerio particular. Pero bueno, ya determinarán lo que va a ocurrir. Que ojalá que le hagan caso a los cancilleres de Inglaterra y de Alemania, y que creo que también estuvo también el canciller de Italia. Pero básicamente el inglés y el alemán, a ellos le van a hacer más caso. Y también, y obviamente, a los Estados Unidos. Entonces aquí en el territorio nuestro, el territorio insular, saliéndonos de las dictaduras teocráticas de toda esa zona. Ya salimos de la dictadura teocrática, que hay que decir, extrañamente, porque una cosa no quita la otra. La verdad tiene que ser dicha completa. La única democracia que hay por ahí era Israel. La única. Los otros son todos dictadores. O son reinados. O son emiratos. Por eso tiene oposición. Los otros no tienen oposición y lo eliminan y nadie se entera. En Irán. Acuérdate que Estados Unidos recientemente, hace unos cuantos años, eliminó al principal héroe de guerra de Irán, que fue lo que generó aquellos conflictos. Sí, con un dron, que ellos habían destacado, pero no se han atrevido a reaccionar. Soleimán. Pero ellos no se han atrevido a atacar a ninguna de las bases militares que tiene Estados Unidos por la zona. Bueno, lo dieron como un hecho. Era el segundo hombre. El héroe de la guerra, el hombre más importante y el soporte militar. Claro. El soporte militar. Y precisamente Estados Unidos, ¿por qué lo eliminan? Porque era la expansión que está llevando militarmente Irán, tanto internamente en fabricaciones de armas de alta potencia, como tú lo destacas, como su incidencia en los otros países, porque la inteligencia allí juega un papel determinante de un sector y otro, además de sus fuertes vínculos con Rusia y con China, que forman una especie de bloque. China y Rusia
que necesitan tener presencia en esa zona, pero China que necesita el combustible que se genera, porque a final de cuentas son los Estados Unidos los que explotan inicialmente y lo que determinaron en esa zona, tanto en Arabia Saudita como en los Emiratos Árabes, como en Irak e Irán, son empresas norteamericanas, es ANCO. Eran la que inicialmente explotaban toda la energía. En Arabia Saudita, la ANCO, que es una empresa que norteamericana. No, ya es árabe, es de Arabia Saudita. Ya eso es la principal empresa de Arabia Saudita. Pero inicialmente, todos esos recursos fueron explotados con tecnología norteamericana e inglesa, para robarse esos recursos, obviamente. Los imperios no hacen otra cosa que robar. ¿Qué fue lo que hicieron los franceses Los imperios no hacen otra cosa. ¿Qué fue lo que hicieron los franceses en Haití? Que a propósito, venimos con ese tema después de la pausa. Al regreso aquí a Geopolítica de este día, volvemos al caso medio internacional y medio nacional. Nos referimos a la situación haitiana. Ayer el Consejo Presidencial Provisional de Haití se arrogó poderes especiales, extraordinarios. O sea, asumió poder ejecutivo, legislativo, porque como no hay Congreso en Haití, entonces ese Consejo va a tener lo mismo que tuvo aquí el Consejo de Estado en su momento, después de la muerte, después de la huida del doctor Balaguer. Él antes de irse firmó el decreto creando el Consejo de Estado, presidido por Rafael F. Bonelli, un gran abogado, e integrado por varios ciudadanos importantes, incluyendo un cardenal, un obispo, Monseñor, ¿cómo se llama? Monseñor, ¿cuál fue el Monseñor? Una representación eclesiástica, una representación de... Monseñor Bello Peguero. Y una representación activa de muchos sectores profesionales. Políticos, bueno, que se conformó ese Consejo de Estado, que fue el que dirigió finalmente las elecciones del 62, que dio como resultado el triunfo del profesor Juan Bosch. Bueno, algo así formaron en Haití. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ese consejo de hace 60 años que funcionó en el país y el consejo que se está formando aquí. En el momento del Consejo Dominicano, las Fuerzas Armadas tenían pleno control del país. No había guerrilla, todavía en ese momento, después surgieron. Y Fuerzas Armadas que nunca han tenido vocación política de poder. No me diga. La dominicana. No. Salud. No han tenido nunca vocación de... No han tenido, porque siempre han entregado el poder. Le han entregado a los políticos después de la guerra del 65, y lo mismo, después del asesinato de Trujillo no también. No podían tener nada cuando Trujillo, porque era el único que tenía que el control del poder era él. Pero, ¿y en el 63? ¿Quiénes fueron que dispusieron del profesor Juan Bosch? No fueron las Fuerzas Armadas. Instigada por los civiles. Pero aún así, después del golpe de Estado, no tomaron el poder. Entregaron el poder a los civiles. Es lo que digo. Sí. No tienen vocación de poder. El poder detrás del trono. Entonces los haitianos no tienen esa suerte, si se puede llamar. Porque ahora mismo Haití, el poder reside en las pandillas criminales. No han tenido la suerte de tener la represión de las fuerzas o el control del sometimiento, el monopolio del poder y de la fuerza. El monopolio de la fuerza, ¿cómo se define? Aquí residía en las Fuerzas Armadas. En Haití reside en las bandas criminales. Efectivamente. Entonces, en ese marco tan complejo, el Consejo se atribuye poderes especiales. No va a ejercer ni poder y mucho menos especial. Porque ahí las bandas
le van a torcer el brazo a esos que algunos son neófitos en la política. Incluso algunos viven fuera. No van a poder hacer nada. La idea es crear todo el ambiente para hacer elecciones en 2 años. Nombrar un primer ministro en cualquier momento. La próxima semana deben estar nombrando un primer ministro porque el gobierno ahora es colegiado. Todos son autoridades ilegales puestas en función de los intereses de los grupos y sectores internacionales que inciden en Haití. Pero que ni siquiera inciden. Ni siquiera monitorean desde afuera. Monitorean. Tú me dices, bueno, inciden, porque tienen algún poder. No tienen ningún poder. Una presencia. No tienen ningún poder. Eso es una incidencia virtual lo que tienen. Todo lo que se hace allí se hace de manera virtual, se hace por Zoom o por las otras plataformas. Y las bandas que son las que están en el territorio. Al final, y yo lo decía ayer y siempre lo repito, si no toman en cuenta las bandas como parte beligerante de la cuestión, si no le dan, aunque sea de manera simbólica, hacerle creer que tienen alguna importancia, eso no va por ninguna parte. Necesitan sentarse con esos grupos armados porque son los que tienen el control de la fuerza y el control territorial, porque este consejo que se ha formado está compelido al área de donde, solamente al lugar donde se reúnen, porque no tienen ningún tipo... Pero escondidos. Efectivamente, quizás las reuniones sean por Zoom, sí, como tú dices, sean a través de plataformas, porque movilizarse o trasladarse de un lugar a otro, a una oficina con la finalidad de tener reunión, corren el peligro de que sean atacados todos juntos y ahí se pueden controlar y seguir el desorden. Además, la inyección, señores, del narcotráfico en esa afluencia de recursos, de dinero y de armamentos a las bandas, mantienen un control que no quieren perder. Y esa es la debilidad mayor que amenaza a todo el flujo migratorio que está llegando a República Dominicana y que se está tratando de controlar, pero que no hay una compactación por parte de el discurso y las acciones en República Dominicana. Tenemos muchos actores aquí que dan sus versiones. Ahora todos los que defienden la causa, especialmente con acusaciones como la que se están ocurriendo ahora, porque tú has visto lo que ha ocurrido con la niña esta de 14 años haitiana que fue violada por un agente de... Que debe ser castigado severamente. Que debe ser castigado, perfecto, pero hay tanto expediente de esta naturaleza de manera contraria que también hay que perseguirlo, pero que no se puede, porque ¿cómo usted persigue a un haitiano que no tiene identidad, que usted no sabe quién es, que va y se va a su territorio, se involucra con la banda y se perdió? Se perdió. Ahí está la niña que le cortaron los 2 brazos. Sí. Dominicana, que también bajo ese mismo predicamento debería ser, pero la embajada en este caso sí interviene, la embajada norteamericana y los organismos internacionales, para decir que van a seguir, que van a monitorear, que le van a dar seguimiento a ese caso. Está bien, ese hecho... Eso hecho es repugnable. Abominable, debe ser castigado severamente. Pero es un hecho aislado. Es un hecho aislado. Por demás, eso no es sistemático. No es la práctica de la sociedad dominicana. No. Pero ahorita vienen y te sacan un expediente de esa naturaleza y dicen, a nuestros nacionales, como saben el papel que juega el turismo en República Dominicana, a nuestros nacionales que tengan cuenta que esa es una sociedad que está de esta forma y de esta característica, solamente con la finalidad de hacer daño. Por suerte no le van a creer. Si vienen con ese discurso no le van a creer, porque inmediatamente se saca la declaración del presidente de la República que dijo, ese individuo, no importa el rango que tenga, no importa a qué pertenezca, va a ser severamente castigado. Entonces, y las leyes que actúen. Porque tenemos leyes. Y nosotros tenemos un Estado de Derecho y un procedimiento claro judicial. Por lo tanto, todos tenemos que acogernos. El problema de la libertad, de la democracia y del ejercicio ético y moral del poder
tiene la debilidad que frente al desorden y frente a la falta de institucionalidad no se puede comparar, porque la delincuencia siempre exige, o lo que no tienen parámetros legales que respetar, el que no tiene nada que perder, siempre acude, ya ganó, de entrada. Sí. De entrada está ganando la pelea. Si está no ganando tiene nada que perder, ya ganó. Sí. La delincuencia tiene que acogerse, o cuando los son atrapados, hay que acogerse a los principios de ley. Bueno, porque es un Estado de Derecho. Pero resulta un Estado de Derecho, es así. Pero en los Estados de Derecho, el delincuente, las bandas organizadas, no se acogen a nada. Ellos actúan libremente a sabienda de que la ley o lo que practican la ley tienen que acogerse a los principios legales. Porque el Estado no puede compararse con las bandas. Exacto. Un Estado organizado no puede ir al terreno de las bandas. Pero mira la lógica de las bandas, que es la lógica que han utilizado durante todo su accionar los grandes narcotraficantes. ¿Qué es lo que hacen los grandes narcotraficantes? Lo primero que hacen es, después que tienen mucho dinero, es ganarse al pueblo. Y se ganan al pueblo haciendo cosas de manera que se crea una lealtad. Una lealtad. Eso es lo que han hecho las bandas. Exacto, una lealtad con el pueblo, pero también todos los sistemas se encargan de comprar a los principales representantes del Estado, con la finalidad de que sus negocios sigan funcionando. Neutraliza a las fuerzas, autoridades. Y por eso compran jueces, compran militares. O compran jueces, o compran militares, o compran funcionarios, o los funcionarios, exactamente. Y usted tiene dos opciones. Como decía en la película esta de la serie. Plata o plomo. Plata o plomo. Pablo Escobar. La lógica de Pablo Escobar. Entonces, esas bandas en Haití han ido ganando pueblo porque muchas, incluso sirven de control al accionar de otras bandas. O sea, tienen dividido el territorio como si fuera un ejército formal. La primera brigada, la segunda brigada, tienen el control se han dividido el territorio. Y entonces la población en esos territorios se siente protegida por esa banda a partir de que la policía no tiene capacidad para enfrentar a las bandas, ni tiene capacidad para responderle a las demandas de seguridad de la gente. ¿Qué hace el pueblo? Se guarecen estos delincuentes. No, pero mira, Barbecue, donde Barbecue opera, hay control. No hay delincuencia. La de ellos solamente. Funciona como control de Estado. En esa situación, ¿Y entonces qué sucede? Ese consejo no va para ninguna parte. Los comerciantes que hacen sus labores dentro de su territorio le pagan su coima. Quieren protección. Para ellos poder seguir haciendo sus labores comerciales. O se le paga al Estado a través de impuestos, o se le paga a las bandas a través de comisiones directas. Y como el Estado colapsó, ¿a quién tú le vas a pagar? ¿De quién depende la protección de esos individuos que hacen labor comercial? De la banda que esté presente. De las bandas. Por consiguiente, si no le dan participación a la banda, que no puede ser visual, no puede ser visible. Pero en el discurso nuestro se requiere ya de irle dando más calidades, porque el historial reciente demuestra que de este lado las diferencias que tenemos son mayúsculas. Los sectores que defendían Haití en República Dominicana ahora están todos callados. Tú no lo ves sacando, tú no ves la opinión de los ministros que vivían. Y eso es peligroso. Pues claro, porque tú no ves al embajador. A lo mejor surgen después con toda la... Sí, porque eso, pero son los que viven ahora suministrándole a los organismos internacionales los datos referenciados de los hechos de lo que ocurre en República Dominicana para que las denuncias salgan de los organismos internacionales cuando son ellos precisamente los que lo están suministrando. Los datos. Es mejor que sean visibles. Es mejor, sí. Para uno saber de dónde viene. Sí, porque son traidores que están permanentes y espías, socavando la función de lo que está ejerciendo el Estado. Y el presidente tiene que seguir con su discurso, pero tiene que también materializar muchas acciones de lo que está ocurriendo con muchos de sus funcionarios. El presidente, por suerte, él conoce a cada uno de esos individuos que están actuando como quinta columna. Entonces,
Y si el control los de la tiene, los tiene medio aislados. Te voy a dar un dato preciso del no, pasado ¿cuál? a nuestro amigo televidente. Hace aproximadamente unos 3 años, en el gobierno de Abinader, se le entregó parte de la seguridad fronteriza y parte de la seguridad de región dentro del país a una empresa haitiana. Entonces, no se corresponde el discurso con la realidad de muchas de las cosas de lo que se está viviendo. El presidente, que nosotros hemos apoyado en el sentido de que aparentemente por los datos que se están suministrando tanto de las encuestas como de los apoyos, tiene unas elecciones prácticamente ganadas que va a ocurrir ahora en mayo. Hay que votar primero. Entonces, pero esa continuidad de Estado que puede ocurrir tiene que darle un soporte, especialmente con el tema haitiano, porque tiene muchos funcionarios minando con sus acciones el discurso que él está llevando y las acciones que está ejecutando. Vuelvo y te repito, que ese caso, por ejemplo, de que tú refieres de una empresa, que eso se batió durante unos meses, ¿verdad? ¿Tú has oído hablar de eso más? No, se acalló. No, a la callada. Lo acalló el presidente. La cayó el presidente. Apartó eso. Pero no quiere decir que no tuvieron la visión de eso. Porque ¿de dónde salió el proyecto de refugiado que se presentó y que se retiró en la Cámara de Diputados? ¿Fue de la presidencia? No, pero eso fue una... ¿Tú recuerdas que... De los organismos internacionales. ¿Tú recuerdas que se hizo... que fue un acuerdo de Naciones Unidas? Presentaron un proyecto con estas y estas características, ¿verdad? La República Dominicana, que cumple sus obligaciones con los organismos internacionales, presentó el proyecto con los fines de cumplir eso. Tal como llegó. Entonces, ¿qué usted hace? Usted llama eso a consenso, hace los seminarios del lugar, llama a toda la fuerza. Miren, hay este planteamiento de los organismos internacionales. ¿Cuáles son sus opiniones? No, se retiró el proyecto. Pero eso es lo que te digo. Eso es lo que te digo. Es que estamos dando, en la política haitiana no se puede tener medias tintas. Usted tiene que tener un consenso, porque la democracia, como volvemos al mismo punto, la democracia requiere de participación, de discusión, y cualquier debilidad que ocurra en esos mecanismos atropellan la soberanía, atropellan la patria, atropellan al pueblo dominicano. Mira, por suerte, hoy estamos a 18, ¿verdad? Faltan 31 días para las próximas elecciones. Porque este es de 30. Faltan 31 días. Es el 19 de mayo. Por suerte, el 19 de mayo. Por suerte, faltan 31 días para las elecciones. El 20 de mayo, ya el país tendrá la oportunidad, o el gobierno, de tomar decisiones frente a la situación haitiana, sin estar pendiente del tema político. Del problema que genera la discusión política. Que eso... que unifique el tema. Eso mediatiza cualquier política de Estado. Estamos a un mes de las elecciones generales y a 100 días de los Juegos Olímpicos en Francia. Sí, pero eso distrae. Francia, que Francia es un actor en el tema haitiano, histórico. Pero un actor negativo. Pero es un actor que no quiere asumir en esta etapa su responsabilidad con relación al tema haitiano, ni quiere enviar fuerzas, ni quiere apoyar económicamente, solamente el discurso de lo que se requiere hacer, pero a final de cuentas, los grandes amigos o los grandes protectores de la nación haitiana, lo único que quieren, exactamente, tanto Estados Unidos, Canadá, Francia, lo que deben hacer es aportar a la solución. Sí, pero aportar de verdad, ¿no? No dejar exactamente, porque apoyan en el Consejo de Seguridad de la ONU, apoyan la resolución. No el peso del vendedor y el espejo. ¿Qué tiempo hace que aprobaron la resolución de la intervención en Haití? Tienen 6 meses y no han podido solucionar nada. No van a hacer nada. Pero no han aportado un peso. Pero que no va a pasar nada.
Nada. China Dentro de 2 años estaremos hablando de Kenia y sí, China y Rusia apoyaron la resolución y lo que dijeron es háganlo ustedes a su manera. No nos oponemos. No nos oponemos, pero no intervenimos, no participamos. participamos en nada. Por lo tanto, no aportan un centavo tampoco, ni están comprometidos, porque por lo menos su posicionamiento fue muy claro. China sí. China ha ofrecido un dinero sin participar en la operación. Ha ofrecido un dinero. Porque a China le interesa Ese mercado. las relaciones con Haití. Y ese mercado, porque China está muy activo en el ámbito comercial en todos nuestros países con ese proyecto de la franja y la ruta, Sí. en la cual hay una combinación que se está dando en el mercado dominicano, que se ha reflejado ahora con el cierre que ha hecho la DGI de muchos comercios chinos o de origen chinos o de chino aquí en el país, y es que ese gran comercio de mercancía, de bisutería china que hay en el mercado dominicano, la gran mayoría de sus empleados son haitianos. Pero eso es bueno. Ilegales, eso por demás. es bueno resaltar que no es una política de la DGI contra los comerciantes chinos. No, sino es contra los evasores chinos. los evasores chinos. Que quede claro eso. Sí, que no es una persecución ni al Estado chino ni a los nacionales chinos. Que paguen sus impuestos como todo el mundo. Como todo el mundo y que compitan. Y que compitan formalmente con Claro. todas las otras. Pero también ahí viene el mecanismo de que, de acuerdo a las declaraciones de los comerciantes dominicanos y de las federaciones, tienen privilegio en aduana. Y los privilegios en aduana, todo el mundo sabe en este país cómo es que se consigue. ¿Cuál es el privilegio? Los privilegios que te dan de permitir sacar la mercancía, de no pagarla más que cuando se venda. No, todo el mundo tiene. Eso lo implantó Miguel Coco. Confiar en los comerciantes. Y escúchame que distraigamos el tema. Pero es un tema relacionado. Los comerciantes. Miguel Coco en la aduana confiaba en los comerciantes y les fiaba a los aranceles. Eso no ocurría nunca, ¿verdad? Bueno, Es una especie de concesión. una concesión, pero una demostración de confianza, de que el gobierno confía en el comerciante. ¿Y qué hacía ese comerciante? Cuando vende su mercancía, Le va pagaba y liquida, aduana, va y liquida, te saca los carros, los importadores de vehículos, y cuando usted lo vende, va y liquida. Y le paga. Y se mantiene ese flujo. Ese flujo económico. ¿Cómo qué? Ya. ¿Y qué hacemos entonces? El tema lo dejamos por mitad. Continuamos, amigos televidentes, entonces en la próxima. Despídase, señor. Hasta mañana.